y te adoramos y te alabamos, Señor. Y Padre, queremos ser llenos de tu poder y llenos de tu espíritu, Señor, porque solo así, Señor, podemos amar. No podemos amar, no podemos tener el amor de Dios que fluye a través de nuestras vidas, Padre, al menos de que tú, Señor, nos lo des. Oh Padre, te pedimos hoy que nos llenes de todo lo que tú eres, Padre, porque tú eres bueno y tú nos amas y deseas nada más que lo mejor para nuestras vidas. Y Padre, nosotros deseamos lo mismo para todos los demás alrededor de nosotros, Padre. Sea nuestra familia, sea nuestros prójimos, Padre, sea nuestros vecinos, Padre, sea quien sea. No te pedimos, Padre, que tú nos llenes. Te damos gracias porque nos has llamado a tu reino. Te damos gracias que tú nos llamaste personalmente a cada uno por nombre, porque tú nos amas. Bendícenos esta tarde, Señor, con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. Bueno, pues ahora sí, tomen asiento, por favor. Y ahora sí, niños, a su clase. Si no tienen Biblia, alcen la mano para que se les entregue una Biblia. Si alguien no tiene Biblia, alce la mano. Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos. Había titulado el estudio El nacimiento de la iglesia, porque eso es lo que realmente es el capítulo 2 del libro de los Hechos. Es el nacimiento de la iglesia. Pero en preparar el estudio, Dios me dijo que la primera parte del capítulo se trata del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada que el libro de los Hechos es titulado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero muy fácilmente puede ser titulado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Porque encontramos la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, porque eso es lo que es. La obra de Dios es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? La obra de Dios es espiritual. Nosotros podemos tener las mejores intenciones, sea para la iglesia, sea para nuestros hogares, en nuestro trabajo. Nosotros podemos tener las mejores intenciones en cualquier cosa, pero si no tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Lo puedes a lo mejor hacer bien, no hay que negarlo, pero ¿a poco no lo podemos hacer mejor con el poder del Espíritu Santo? Ahora, la obra de la iglesia es diferente. La obra de la iglesia tiene que ser espiritual, porque en la carne vamos a fracasar, ¿ok? Vamos a fracasar. Porque la iglesia es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es de Dios. La iglesia no es de Pastor Joe. ¿Ok? Calvary Chapel no es de Calvary Chapel. Calvary Chapel es parte del cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Es iglesia de Dios. Amén. Entonces, como les dije, yo había titulado el mensaje El nacimiento de la iglesia. Pero Dios una vez más me llevó por otro rumbo tan diferente, y les voy a decir, me encanta porque vamos a ver hoy sobre la obra del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, y entonces eso nos va a dar un entendimiento o una base mejor para lo que vamos a ver en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, como les dije la semana pasada, el autor del libro de los Hechos es ¿quién? Lucas, ¿sí? Que es el mismo autor del Evangelio de Lucas. Y también, como aprendimos la semana pasada, el libro de los Hechos sigue siendo escrito hoy, ¿sí? Porque es nuestra historia. Si el libro de los Hechos es la historia de la iglesia, específicamente la iglesia primitiva, pero sigue siendo escrita hoy, porque la iglesia de Dios todavía continúa. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros hemos formado parte de esa iglesia. Dios nos ha llamado a su iglesia, entonces nosotros somos parte del libro de los Hechos, porque los hechos del Espíritu Santo no han dejado de ser, ¿sí? No han dejado de ser. Ahora, si ustedes recuerdan la semana pasada, lo que vimos en el primer capítulo, Jesús, después de que resucitó, estuvo en la tierra 40 días, 40 noches. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y le dio una instrucción a sus discípulos. ¿Cuál era? ¿Recuerdan? Esperen, moren en Jerusalén hasta la promesa del Espíritu Santo. Lo único que tenían que hacer
es esperar. Y nosotros los humanos somos buenos para tomar instrucciones, ¿verdad? Buenísimos para tomar instrucciones. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Esperaron? Sí, pero hicieron algo más. Vamos a escoger a alguien para reemplazar a Judas. Entonces es cuando escogieron a Matías. Gracias, José. Matías. A Matías, ¿sí? Bueno, entonces el capítulo 2 es aproximadamente 10 días después de que Jesús fue llevado al cielo. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos a Jesús, sus discípulos ahí estaban, y Jesús de repente fue llevado al cielo a las nubes, y ellos se quedaron así nomás mirando, y de repente aparecieron 2 ángeles al lado de ellos, ¿verdad? Estamos hablando de 10 días aproximadamente de ese evento. En el verso 1 leemos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron, ¿qué? Todos llenos del Espíritu Santo. Subrayan, por favor, en sus Biblias. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces llegamos finalmente a ese día del cumplimiento de la promesa de Cristo Jesús, ¿verdad? Esperen en Jerusalén hasta que yo les mande al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces viene el día que Dios derrama su Espíritu sobre su pueblo, y yo cuando leo esto digo, wow, qué evento más poderoso. Qué evento más poderoso, ¿no? Porque viene un viento fuerte, se oye, se siente. Y no solo eso, de repente hay que lenguas de fuego, ¿sí? Que se asientan sobre cada una de los que están en el aposento, ¿sí? Y Lucas nos dice en ese momento que todos son llenos del Espíritu Santo. Iglesia, este es el momento que el Espíritu Santo fue introducido al mundo, ¿ok? Este es el momento que Dios mandó su Espíritu al mundo. Ahora, tenemos a través de las Escrituras en el Antiguo Testamento personas llenas del Espíritu. David, Samuel, Saúl, a un tiempo fue lleno del Espíritu Santo. Pero este es el evento donde el Espíritu Santo realmente fue introducido al mundo. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué entrada más poderosa, yo digo! ¡Qué entrada más poderosa! ¿Se acuerdan ustedes en el jardín del Edén? Cuando Dios creó al hombre. Y tenemos una imagen de Dios cuando Dios del polvo de la tierra formó al hombre. Y dice la palabra de Dios que Dios sopló su aliento en la nariz del hombre y el hombre despertó. No sé si ustedes saben, pero se cree, por la manera que el hebreo está escrito, se cree que Dios agarró a Adán en sus brazos de una manera muy tierna y sopló y nos dio vida. Bueno, iglesia, yo lo que veo aquí es de la misma manera. Dios está mandando su Espíritu y Dios le está dando vida a su pueblo. Dios le está dando vida a su iglesia. Estamos experimentando aquí el día más poderoso después de la resurrección de Cristo en la historia del hombre. Dios mismo habitando con su pueblo, ¿sí? Y en el verso 5, miremos lo que pasó, porque esto es increíble. Una vez más, había un recio viento y lenguas de fuego sobre los discípulos que estaban en el aposento. Y luego dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahora recuerden, estamos hablando de que estamos en una fiesta, ¿no? El verso 1 dice que era el tiempo de ¿qué? Pentecostés. Era una de las grandes fiestas judeas, de hecho la más grande, ¿ok? Y por lo tanto hay judíos de todas las partes del mundo conocido en ese tiempo en Jerusalén, ¿sí? Es como un carnaval. A lo mejor un carnaval en las costas de México, ¿no? Mi esposa me dijo que este mes es donde hacen el carnaval en las costas de México, ¿sí? En 2 semanas va a haber un carnaval en Mazatlán. Y me imagino hay gente que dice, yo voy a ir a viajar para ir al carnaval.
y hay sinaloenses de todas diferentes partes en América o donde sea, y dicen, yo voy a... Y de repente vienen ¿verdad? Eso es lo que básicamente estamos viendo aquí en Pentecostés. Habían fiestas donde venían, y venían de todas partes del mundo conocido los judíos a celebrar Pentecostés. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Y estaban qué? Confusos. Porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos los que hablan? ¿Por qué decían no son galileos todos estos los que hablan? Los galileos eran conocidos como campesinos en aquellos días, ¿no? Y no lo digo de una manera mal, pero ya ven que en México, vamos a decir, o aquí en Estados Unidos, ¿no? Tenemos lo que se llama el redneck, ¿verdad? Y el redneck habla de diferente, ¿no? Y en México tenemos al campesino que habla diferente al de la ciudad. Criticaban a los galileos porque no podían pronunciar ciertas vocales. ¿No son estos galileos? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Pongan atención, las maravillas de Dios. Subrayan ahí, si tienen su Biblia y su lápiz o pluma, ¿qué es lo que estaban escuchando? Las maravillas de Dios. Muy importante. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto que está pasando? Ellos están viendo este evento, ¿no? Porque algo está pasando en Jerusalén. Sabemos que el Espíritu Santo está haciendo una entrada increíble al mundo. Viene un viento recio y lenguas de fuego sobre los discípulos y los apóstoles. Y me imagino que alrededor de la ciudad gente oye el viento y se oye una bulla, ¿no? Y como nosotros, los humanos, nos encanta investigar. ¿Dónde está el chisme? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando ahí? Ves a varios correr, entonces vamos todos, ¿verdad? De metiches. ¿Sí? Hay que ver qué está pasando con fulano de tal. De repente ahí están todo el mundo y están escuchando a los discípulos galileos que, para empezar, no saben hablar bien, hablar las maravillas de Dios en nuestros propios lenguajes. Es como que nosotros, digamos, vamos a la China, donde hay chinos, y que de repente empecemos a escuchar a los chinos hablar en español, pero estos chinos no conocen español. O que de repente empiecen a hablar en un lenguaje africano. O vamos a decir que somos diferentes personas de diferentes partes del mundo y que vamos a un lugar donde es un lenguaje indígena y este lenguaje de repente ellos empiezan a hablar las maravillas de Dios y nosotros los oímos perfectamente bien. Y ni ellos saben de dónde viene esto porque ellos no conocen nuestro lenguaje. ¿Sí me explico? ¿Qué está pasando? Los escuchamos oír y declarar las maravillas de Dios. Esto es increíble, iglesia. El Espíritu Santo viene y en su poder, el milagro que está pasando aquí está declarando el Evangelio de Cristo Jesús. Y en el verso 12 dice, y nunca falta, ¿verdad? Siempre faltan los criticones. Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Siempre se me hace increíble porque siempre hay gente que nos va a criticar de una manera o de otra. Les voy a dar un ejemplo. Una vez había un matrimonio en nuestra iglesia que yo casé. Y nos invitaron a la fiesta. Y nosotros los cristianos estábamos aquí sentados y obviamente los que no eran creyentes se separan de nosotros. Nosotros, vengan con nosotros, está bien. Pero obviamente no se quieren sentar con nosotros, ¿no? Pues somos cristianos. Y como nosotros mordemos, ¿verdad? Y tenemos dientes de vampiro y todo. Y cuando de repente empezó, ya ven que en un matrimonio, nosotros nos encanta hacer el baile del dinero, ¿right? Cuando le prendes aquí el dinero. Pero nos están viendo para ver, ¿se van a parar a bailar los cristianos? Ahí andan, ¿no? Entonces, ¿qué hace el pastor? Soy el primero.
soy el primero, porque le quiero dar ejemplo a mi iglesia, porque ellos me están mirando a mí. Ok, ¿qué va a decir el pastor si yo voy? Ok, se los voy a hacer fácil. Entonces yo corrí, ¡pum! Y había unas personas entre nuestra iglesia que se... ¡Oh! Pastor, ¿qué está haciendo? Yo me paré, bailé con la novia, de repente todos se pusieron fila, hermanos, hermanas, ok. A una semana o dos tuve una reunión con mis líderes. Y una de las hermanas que fue invitada, esposa de un pastor amigo o mi asistente pastor, dijo, pastor, usted estuvo mal. Y le digo, ¿por qué estuvo mal? Porque nos estaban criticando. ¿Okay? ¿Qué nos estaban criticando? Decían, miren a los cristianos bailando. Y le digo, hermana, ¿le puedo decir algo? Nos critican si bailamos y nos critican si no bailamos. ¿Ok, hermana? Porque si no nos hubiéramos parado a bailar, ¿qué habían dicho? Mira a los cristianos que no bailan. ¿A poco no? No los puedes hacer feliz a los que les gusta criticar. Te van a criticar si bailas o, no, o si no bailas. ¿O sabes qué, hermana? Yo me voy a divertir, estamos glorificando a Dios. Es una fiesta, es una celebración, es una boda que actualmente representa la venida de Cristo Jesús, que se va a casar con su iglesia, hermana. Eso sabe que yo voy a bailar. Que me critiquen. Porque al fin de día yo a cuentas no le doy a ellos, le doy a mi Señor. Pero ¿a poco no es cierto? Los que nos van a criticar, nos van a criticar. Si comes un taco o si no comes un taco, te van a criticar. Si bailas o no bailas, te van a criticar. ¿Sí? No sé de dónde vino esto porque no es parte de mi estudio. Ya ni me acuerdo en qué rumbo iba. Ah, ya sé, porque se estaban burlando de ellos. Dice el verso 13, más se burlaban de ellos. Siempre va a haber gente que se va a burlar. Siempre va a haber gente que se va a burlar. Dios derrama su Espíritu Santo. Y vemos el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas, iglesia? El don de lenguas no es... No lo es. De hecho, la palabra lenguas debería ser mejor traducido lenguajes. Porque aquí vemos que cada persona escuchó ¿qué? Claramente en su propio lenguaje. En su propio lenguaje. Todos los que se encontraban en Jerusalén, dice la palabra, escuchaban que las maravillas de Dios. A mí me encanta esto. Escuchaban las maravillas de Dios. ¿Sí? Wow. Ahora, les dije que hoy había titulado el mensaje El nacimiento de la iglesia, pero Dios me llevó por otra dirección en la preparación de mi estudio. Vamos a hablar del Espíritu Santo, porque es lo que vemos aquí, la introducción del Espíritu de Dios al mundo, a la iglesia. ¿Por qué Dios nos ha dado su Espíritu? ¿Por qué es que necesitamos su Espíritu? Esa es la pregunta, iglesia. ¿Por qué necesito yo el Espíritu de Dios? Para empezar, no podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es imposible. 2, no puedes amar sin el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que aprendimos en el libro de Primera de Juan? Que Dios es amor. Por lo tanto, nosotros debemos de reflejar ese amor. Ahora, muchos de nosotros, antes de Cristo, éramos malos para amar, ¿a poco no? Éramos egoístas. Éramos personas... Yo les puedo decir que la persona que yo era hace 18 años a la persona que soy hoy, soy diferente. Y no porque yo encontré un libro que me dice los 10 pasos cómo mejorar tu vida. O por el secreto de hacerte mejor persona. No. ¿Por qué? Porque he permitido que el Espíritu Santo obre en mi vida. Ahora, ¿soy perfecto? Pregúntenle a mi esposa. Ella es la primera que les va a decir que no soy perfecto. ¿Okay? No lo soy. Pero no soy el mismo que yo fui hace 18 años, gracias a Dios. Y voy cambiando, voy aprendiendo, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo se ha dado, se ha mandado, y necesitamos el Espíritu Santo. Y aquí está mi primer punto, y este es el más importante de todos los puntos de que voy a hacer hoy. Pero el Espíritu Santo, primer punto, si están apuntando, tomando notas, escriban esto. El trabajo del Espíritu Santo no es de glorificarse a sí mismo.
Muy importante este punto. El trabajo del Espíritu Santo no es de glorificarse a sí mismo. ¿Por qué es lo que digo? ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia nos dice que el trabajo del Espíritu Santo es primero traer convicción sobre nuestro pecado. El trabajo del Espíritu, porque nosotros, ¿cuántos de nosotros podemos decir que somos buenos para condenar a otros? Hay que ser honestos. Yo soy muy bueno para apuntar el dedo. Yo soy muy bueno. De hecho, mi esposa y yo estamos hablando ayer, fuimos a cenar. Y estamos hablando y le digo, es mucho más fácil para mí ver el pecado de otra persona que ver mi propio pecado. O es mucho más fácil para mí condenar a una persona cuando ellos cometen un pecado y cuando yo lo cometo, oh no, yo soy muy misericordioso conmigo mismo. De hecho, lo escondemos y ni te preocupes, nadie se va a dar cuenta. ¿A poco no? Pero no vaya a ser que fulano de tal cometa ese... olvídate. Nosotros a veces tratamos de jugar al Espíritu Santo. Escuchen bien. Y es un error muy grande. Porque podemos apagar a alguien así. Yo no puedo venir y condenar a nadie. Yo no puedo convencer a alguien que está en pecado. Ahora, puedo hablar con ellos y tratar de explicarles en amor. Pero solo es el Espíritu Santo que da esa convicción. Esa es la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios. Dios es el que nos da convicción. Dios es el que despierta en mí ese entender que yo soy pecador y necesito un Salvador. Dios es el que despierta en mí que yo he caído corto de los mandamientos de Dios. Por lo tanto, necesito un Salvador. Dios es el que despierta en mí y dice, tú no sabes amar. Y porque no sabes amar, ¿cómo me puedes amar a mí que ni me puedes ver? Pero peor, ni puedes amar a tu prójimo y dices que me amas a mí. Esa es la obra del Espíritu Santo. De hecho, Juan nos dice en su evangelio, en Juan 16:8, dice, Jesús estaba hablando, dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Esa es la obra del Espíritu Santo. Vamos a decir que hay alguien en tu vida que tú dices, Señor, ¿cómo me gustaría que te vengan a conocer? ¿Sabes lo que es lo mejor que podemos hacer por ellos? Orar. Honestamente, orar por ellos. Y ser buen ejemplo. No ser fariseos. ¿Cuántos dicen amén? No seamos fariseos. No seamos, hay que caminar en gracia y en amor. ¿Sí? La obra del Espíritu Santo nos dice, eres pecador y te tienes que arrepentir. O necesitas que... No te dice tienes que arrepentir, porque Dios nunca nos va a forzar. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un gran caballero. En la palabra de Dios no vemos a Dios forzar a nadie. Dios dice, aquí está, Moisés lo dijo, ¿verdad? Guys, a mi derecha está el camino a la vida y a mi izquierda están los caminos a las maldiciones. Aquí está el camino de bendición, aquí está el camino de... Ustedes escojan. ¿Okay? Ustedes escojan. Dios nunca te va a forzar. Dios nunca te va a forzar, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo es de testificar de Jesús. ¿Ok? En Juan 15:26 dice, Jesús hablando, dice, pero cuando venga el Consolador, hablando del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, eso es poderoso, el cual procede del Padre. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Del Padre mismo. El Espíritu de verdad, dice, Él dará testimonio acerca de mí. Muy importante, escriban esa nota también. La obra del Espíritu Santo es de dar testimonio acerca de Jesús. ¿Ok, guys? La obra del Espíritu Santo es de dar testimonio de Jesús. No se glorifica a sí mismo. Y es muy importante entender esto. El Espíritu Santo en la Biblia nunca lo hemos visto glorificarse a sí mismo. ¿Sí? Ahora, punto 2. ¿Qué es otra obra del Espíritu Santo? Punto 2, si estás tomando notas, el Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo da vida. La palabra de Dios nos enseña que estamos muertos en nuestros pecados, ¿verdad? Nuestro espíritu dentro de nosotros, porque entendamos esto, cada uno tenemos espíritu, ¿sí? Hecho en la imagen de Dios,
Porque cada uno de nosotros somos hechos semejante a Dios, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Está muerto hacia Dios hasta que tú vengas a Él por medio de Cristo Jesús. Es lo que enseña la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo que nos da vida en Jesús. ¿Sí? Porque nadie va a entrar al reino de Dios, dice la palabra de Dios, al menos de que ¿qué? De que nazcamos de nuevo. Nadie va a entrar al reino de Dios. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Al menos de que uno nazca otra vez, no entrará al reino de Dios. Entonces entendamos esto. Eso es un acto sobrenatural, ¿correcto? Porque Jesús está hablando de las cosas espirituales. ¿Sí? Porque, ¿qué dijo Nicodemo? Pero pues, es imposible, ¿cómo puedo yo entrar otra vez al vientre de mi madre? ¿Y qué dijo Jesús? No estoy hablando de cosas terrenales, estoy hablando de cosas celestiales, o estamos hablando del Espíritu, ¿sí? Y Pablo nos dijo lo mismo en Tito capítulo 3, versículos 5 y 6, hablando de Jesús, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El Espíritu Santo da vida y Jesús derrama el Espíritu Santo sobre ti abundantemente. ¡Wow! ¡Qué poderoso es eso! Punto 3. ¿Listos? El Espíritu Santo vive en nosotros. ¡Wow! Dios hace su morada con cada uno de sus hijos y sus hijas. ¡Qué poderoso es eso! Dios mora en tu corazón. Dios Padre y Jesús dicen, haremos nuestra morada en tu corazón. Jesús dice en Apocalipsis, vengo y toco la puerta. Y el que abrirá, vendremos y habitaremos en su corazón. Pero una vez más, Él es un caballero. Él no va a venir y no va a patear la puerta y tumbarla y decir, yo voy a venir a morar aquí. No. De hecho, Él no ni abre la puerta. Él viene y toca. Y dice, ¿me das permiso? ¿Y cuál es mi respuesta? La única que queda es, si yo voy a abrir la puerta y permitirlo que entre a mi vida. Qué poderoso es eso, que el creador de los cielos y de la tierra, en que te quiere abrazar y darte aliento, respirar en tu vida, despertar tu conciencia espiritual. ¿Sí? Despertar tu conciencia espiritual. Dice, yo quiero morar en ti. Vengo y toco la puerta. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Dice en Ezequiel 36, 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. A lo mejor tú estás en ese lugar donde dices, Dios, yo sé que yo tengo corazón de piedra. Y a lo mejor tú dices, Dios, yo he tratado de cambiar y yo no he podido cambiar. A lo mejor hoy es el día donde tú te rindes. Es lo único que es rendirse. No sé qué hacer, pero abro la puerta. Esto es lo que tenemos que hacer, es abrir la puerta. Más, en 1 Corintios 3:16, Pablo hablándole a los creyentes en Corintio dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? ¡Wow! Porque Dios dice, Jesús nos lo dijo, ¿verdad? Yo no quiero templos hechos de piedra. Tú eres un templo. Tú eres un templo. Guys, Dios habita y mora en nosotros. Wow. Y luego cuando tú permites que Dios venga a tu vida, cuando tú permites que el Espíritu Santo venga y te cambie, porque el cambio es de dentro por fuera, right? Te empieza aquí adentro. Miren lo que dice en Gálatas 1, 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¡Wow! Dios toma a ese hombre o esa mujer que eran tan duros, corajudos, peleoneros, right? Y poco a poco, dice la palabra, es que Dios nos cambia de gloria en gloria. Y de repente tú empiezas a ver en ellos amor, paz, gozo, paciencia. Gloria a Dios. Y el punto 4, lo que vemos aquí en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo es el que nos da poder. Okay. El Espíritu Santo es el que nos da poder. ¿Se acuerdan que Jesús se lo dijo la semana pasada a sus discípulos? Les dijo en Hechos 1:8, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué es este poder? ¿Por qué es que Dios nos quiere dar su poder? ¿Por qué es que Dios quiere morar en ti? Bueno, primero quiere morar en ti porque eres su hijo. Eres su hija. Quiere hacer su habitación en tu corazón. 2, quiere morar en ti porque te quiere cambiar. Te quiere usar para su gloria. ¿Ok? Pero más que eso, dice en el verso 8, primera en Hechos capítulo 1, dice, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué nos da Dios poder? Para testificar de Jesús. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Testificar de Jesús. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. El Espíritu Santo no está haciendo payasadas, guys. ¿Por qué digo esto? Porque tristemente en la iglesia ha entrado un espíritu. Y no estoy hablando del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han visto en la televisión? Y es triste, ¿no? Porque nos hace mirar mal. Y es una táctica del enemigo. Pero han visto personas tirándose en el piso, dando vuelta, girando ahí, vomitando en el espíritu, según ahora dicen, haciendo ruidos de animal en el espíritu. Eso no es de Dios, porque eso entonces sería el espíritu glorificándose a sí mismo. Eso no es para testificar de Jesús. Cuando la Biblia nos dice que el Espíritu Santo, Jesús dice, Él es el que testificará de mí. El Espíritu Santo derrama su poder para testificar de Él y obrar en la vida del creyente. Entonces, quiero que entendamos esto. Tú dices, pastor, yo deseo este poder en mi vida. A lo mejor tú dices, pastor, yo necesito ese poder en mi vida. De hecho, he visto ese poder faltar en mi vida. Y no estoy hablando de que quieres el don de lenguas o quieres hacer milagros para Dios, sino quieres un poder en tu vida para cambiar tu vida, para que seas mejor persona y glorifiques y testifiques de Jesús. Aunque aún cuando Dios derrama su poder, muchas veces viene con diferentes dones. Tú dices, Dios, yo necesito este poder. Yo quiero cambiar. O a lo mejor tú dices, Dios, yo tengo un deseo de servirte en el ministerio. O a lo mejor tú dices, Señor, yo tengo un deseo de servirte en alguna manera, pero Padre, necesito este poder. Porque déjame te digo, no necesitas escuela de seminario y no necesitas instituto bíblico. Lo que necesitas es el poder del Espíritu Santo. Entonces les quiero dejar con esto y aquí vamos a cerrar. ¿Qué es lo que Jesús mandó a los discípulos hacer en Hechos capítulo 1? Esperar. Y ellos estaban orando. Orar y esperar. Orar y esperar. Orar y esperar. Porque ¿qué aprendimos en el libro de Primera de Juan? Que si oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos va a dar. ¿No es la voluntad de Dios de derramar su espíritu en tu vida? Ahora, entendamos esto también, porque estamos hablando de una experiencia diferente, porque cada uno de nosotros, cuando venimos a Cristo, Dios nos da su espíritu. Dios mora en ti.
Pero cuando está hablando aquí del derramamiento de su espíritu, estamos hablando de una experiencia dinámica, se llama en la palabra de Dios. Viene de la palabra griego dunamis, ¿ok? Son experiencias que de vez en cuando podemos tener. La semana pasada yo les dije, yo venía aquí rumbo a la iglesia, de repente yo me puse a orar, a hablar con el Señor y de repente me empezaron a fluir las lágrimas. Yo estaba solo en el carro, o hace 2 semanas cuando no vino mi esposa, yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo, solo yo y Dios, fue increíble. Ahí andaba chillón. Fue increíble. Son unas hermosas experiencias, ¿sí? Tú quieres tener esa experiencia. Entonces tenemos que orar y esperar. Orar y esperar. Orar y esperar. Y nunca se nos olvide, guys. El Espíritu Santo entró al mundo ¿para qué? Testificar de Jesús. No para glorificarse a sí mismo. Amén. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cuántos tienen hambre? Yo tengo hambre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te alabamos. Espíritu Santo, es tan hermoso aprender de ti. Es tan hermoso saber que tú moras en nosotros, Dios. Es tan hermoso, Padre, saber que tú quieres obrar en nuestras vidas, cambiarnos, transformarnos. Padre, eres bueno. Glorifícate, Padre, en todo lo que tú hagas, Señor. Te bendecimos, Padre, por nuestro estudio de hoy, lo que hemos aprendido, Señor. Y, Señor, todos queremos tener experiencias con tu Santo Espíritu. Bendícenos, Padre, y derrama tu Espíritu sobre nosotros para que te glorifiquemos y testifiquemos de Jesús. Padre, te damos gracias por los alimentos que vamos a tener hoy. Te doy gracias por tu pueblo. Nos vamos a sentar a comer juntos por primera vez. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es eso, Padre. Así como la iglesia primitiva, Señor. Y eso es lo que somos, Padre, como tu iglesia primitiva. Y deseamos, Padre, el poder de la iglesia primitiva, Señor. Padre, derrama tu espíritu sobre nosotros, Padre, de esa manera poderosa para tu gloria, Padre. Para que seamos testigos aquí en Casa Grande. Para tu gloria, para que muchos te vengan a conocer, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén.